Hola, buenas tardes a todos. Una vez más estoy con todos vosotros y como tengo por costumbre, nuevamente me voy a presentar a todos vosotros. Mi nombre, Valentín Núñez Rivero. Bien, pues con esta cuarta parte, pues vamos a concluir con las 4 fases sobre comprender para vivir conforme a la voluntad de Dios. Esta cuarta y última parte de esta serie, comprender para vivir según la voluntad de Dios, trata sobre la autoridad espiritual personal que deberíamos tener, pues, cada uno de nosotros, conforme vamos adquiriendo más exacto conocimiento de la palabra sagrada y cómo nos afecta en nuestra mente y en nuestro espíritu. Pues, ¿para qué? Pues para no dejarnos arrastrar, atrapar y, naturalmente, darle valor y respeto a nuestras vidas humanas, no agradarnos a nosotros mismos y buscar las cosas y acciones espirituales correctas y aprender a desechar nuestra vana manera de vivir conforme y al espíritu de este mundo, sino que vivamos conforme al espíritu de Dios, su verdad, su justicia y su bendita santidad. ¿Qué hemos venido diciendo hasta ahora? Aprender a tener autoridad física, aprender a tener autoridad mental, aprender a tener autoridad moral. Y por último, en esta serie de 4 fases, aprender a tener autoridad espiritual personal. Aunque estos estudios o reflexiones son para personas mayormente creyentes en Dios y su palabra santa, también son verdaderamente aplicables a cualquiera que me escuche. Que sin autoridad espiritual personal no podemos saber y dar un culto racional a la verdad de Dios y poder honrar correctamente su bendito nombre, y seguiremos en la práctica de desear más las cosas de este mundo y damos la espalda a Dios, el cual nos ama y desea lo mejor para cada uno de nosotros. Y como dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, pues para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Juan 10:10 nos dice, el ladrón no viene sino para robar, matar y destruir, y nuestro Señor Jesucristo ha venido, Yeshua Mashiach, para darnos vida y vida en abundancia. Y Él lo demostró personalmente con su vida y su ejemplo. Por eso nos puede decir en Juan 15:13 que nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Tomen nota de Juan 3:16, Juan 10:10 y Juan 15:13. Porque engañoso es el corazón, la mente, más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Yo, el Eterno, dice, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. ¿Qué podemos aprender, amigos, de estos versículos con respecto o con relación a nuestra autoridad espiritual personal? Porque naturalmente no tenemos ninguna autoridad espiritual personal de nuestra parte o de nuestra propia cosecha.
porque más allá de nuestros limitados razonamientos o conocimiento, que no sea más que un mero entendimiento humano, ¿sí?, conforme a nuestro propio esfuerzo personal, y no es de Dios, sino aquel que es de nuestros propios planteamientos humanos, limitados y sin ninguna trascendencia espiritual y divina. Libro de los Hechos, capítulo 17, versículos 26 y 27, nos dice así el evangelista Lucas, sobre la experiencia del apóstol Pablo. Que dice Pablo a los griegos: y que de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Mediten ustedes en esto, por favor. Aunque tenemos libre albedrío y libertad para movernos sobre todo el orbe, estamos limitados y sujetos a esta tierra y a las vanidades de este mundo. ¿Para qué? Inclusive aparte de estas limitaciones, ¿qué debemos de hacer para que busquemos a Dios? Si en alguna manera, palpando, podamos hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Entendemos pues que nuestra autoridad espiritual personal procede solamente del Dios Todopoderoso, inmortal e invisible, ya que todo don perfecto y toda buena dádiva, ¿sí?, procede del único y verdadero Dios, según Juan 17:3 y Primera de Timoteo 6:16. Podemos, y de hecho lo hacemos, engañarnos a nosotros mismos pensando que Dios no tiene nada que ver con todo esto, con nuestros atributos, nuestras creaciones. Naturalmente, las cuestiones nobles y de buen nombre son o proceden de este único y verdadero Dios y de su Espíritu. Las otras son producto de nuestra negativa a reconocer que nada nos pertenece y que procedemos de Dios para todo bien. No podemos expulsar de nosotros, por propia iniciativa, todo aquel particular demonio o acto de idolatría, el que sea, sin la ayuda del Espíritu de Dios, y poder tener la tan necesitada autoridad espiritual personal delegada de Dios. Yo personalmente, amigos, reconozco como creyente y en tiempo real la gran necesidad personal que tengo del Espíritu y de la autoridad espiritual de Dios. ¿Sí? Esa autoridad trascendental del poder santificador del único y verdadero Dios. Porque separado de Él, nada puedo pensar, sentir y hacer conforme a su voluntad divina, sin que esté mi vida en armonía con las directrices de la verdad, la justicia, la misericordia y la santidad de una vida humana, sin la guía y la autoridad espiritual que solo procede de Él. Sin tener la autoridad de Dios en materia mental, física, moral y espiritual, cualquier esfuerzo por mi parte solo se queda en lo humano, carnal y temporal, sin trascendencia divina y espiritual para una vida que es una vida espiritual en proceso continuo hasta la regeneración total de nuestra existencia humana, física y temporal. Para mí, naturalmente, y espero que para todos vosotros los que me escucháis en este humilde vídeo que os presento, es muy importante todo esto. Procuro hablar y sentir
creer y hacer siempre en primera persona y en tiempo real. Estoy muy necesitado del Espíritu de Santidad del único y verdadero Dios. Mucha gente es incapaz de reconocer esta realidad. Allá cada uno, allá cada quien. Por la sencilla razón de su arrogancia religiosa y amar demasiado su estatus social o de liderazgo. Y sobre todo, pues, sus ingresos monetarios y su comodidad de despacho pastoral. Con esto no quiero criticar a ningún líder, pero esa es la realidad. Son incapaces de expulsar de sus vidas los demonios de idolatría hedonista, narcisista y de culto a la personalidad. Así, su autoridad no es espiritual, sino déspota y arbitraria y de acepción de personas para su conveniencia personal. Les voy a leer unos textos de Jeremías, de la versión Reina Valera del 60. Jeremías 12, 5 y 6 para una consideración personal y particular, que nos dice así: si corristes con los de a pie y te cansaron el esfuerzo de cada día, ¿cómo contenderás con los caballos? Y si en la tierra de paz no estabas seguro, no los creas, ¿cómo harás en la espesura del Jordán? Porque aún tus hermanos y la casa de tu padre, aún ellos se levantan contra ti. Aún ellos dieron gritos en pos de ti. No los creas cuando bien te hablen. Tenemos muchos peligros para nuestro desarrollo espiritual, personal, colectivo y en el sistema humano en el que vivimos. Pero tenemos que proseguir a la brecha, porque tenemos todo tipo de obstáculos. Y estos textos nos hablan precisamente de eso, ¿no? ¿Por qué hablan contra ti mal tus propios hermanos? Porque el mayor obstáculo a nuestro desarrollo espiritual sobre nosotros somos nosotros mismos en primera instancia. Y luego los que nos rodean, que no quieren secundarnos en esa búsqueda de la verdad de Dios y la verdadera autoridad espiritual que solo procede del único y verdadero Dios. Y aquellos que dicen creer nuestro bien cuando es todo lo contrario. Por eso dice Pablo: en muchos caminos, muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar. Y lo peor de todo, peligros entre falsos hermanos que te impedirán, por su comodidad religiosa, buscar verdadera autoridad espiritual delegada del único y verdadero Dios. Sigan ustedes leyendo los versículos 27 y 28 de 2 de Corintios 11, del 26 al 28. Sin fuerza física, sin fuerza mental, sin fuerza moral, naturalmente tampoco podemos tener autoridad y fuerza espiritual personal. ¿Para qué? Para poder discernir y poder hacer la voluntad de Dios, el eterno Padre Celestial. Este asunto es un debate con nosotros mismos, no es con el vecino del quinto ni con el que tenemos a la derecha o a la izquierda. Es con nuestro carácter personal, nuestra idiosincrasia particular. Enfrentar nuestros propios demonios y derribar nuestros castillos de arena y edificar sobre la roca sólida. Fortalecernos físicamente, mentalmente, moralmente y espiritualmente. No seguir el capricho de nadie. Seguir a Dios y su verdad, su justicia, amor, misericordia
y buscar una vida de santidad personal, que esto no se consigue afiliándome o afiliándonos a ningún grupo o institución, sino buscando el poder del Espíritu de Dios, su Ruach Kadosh, el Espíritu Santo, el único y verdadero Dios, en espíritu y en verdad, como se le dijo a la samaritana en el pozo de Jacob. Bien, amigos, en próximos vídeos seguiremos tratando sobre estos asuntos y sus vínculos o afinidades. Recuerden, para comprender, para vivir conforme a la voluntad de Dios, necesitamos fuerza física, fuerza mental, fuerza moral, fuerza espiritual y tendremos igualmente pues autoridad física, autoridad mental, autoridad moral y autoridad espiritual personal delegada de parte de Dios. Todos estos, sí, son sus 4 fases presentadas. Y solo las podemos adquirir por la pura gracia divina, su bendita bondad y misericordia. La guía la tenemos, amigos, en su santa palabra, no en la demagogia o el politeísmo político de hombres corruptos de entendimiento, que son arbitrarios, que solo buscan el proselitismo y su culto a la personalidad, hedonismo religioso. Si tú y yo queremos verdadera sabiduría, como nos dice el hermano Santiago en capítulo 1, versículo 5, que nos dice así, que si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, que la pidamos a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, sin que dudemos, y Dios nos la dará, y le será dada. Por tanto, vivimos en tiempo de prueba y de aflicción, pero también de victoria en espíritu y en verdad, por la gracia de Dios, si nos sujetamos a sus benditas leyes y al poder de su Santo Espíritu, su Ruach Kadosh. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha preparado para cada uno de nosotros, para los que le aman, según Romanos 8:28. Todas las cosas obran para bien de los que aman a Dios. Concluyo, amigos y hermanos en la fe, con lo siguiente. Soportar la tentación es luchar contra nuestros propios miedos y nuestra propia negatividad que proyectamos sobre los demás y no podemos captar nuestro mundo y nuestro poder interior, que lo tenemos, poder espiritual. Por tanto, necesitamos autoridad física, fortaleza mental, conducta moral sana y poder y autoridad espiritual delegada del Padre, de Abba Kadosh, del único y verdadero Dios. Amigos, hasta una próxima ocasión, vuestro amigo y siervo en la verdad de nuestro Yeshua Mashiach, nuestro Señor Jesucristo, Valentín Núñez Rivero, desde mi humilde morada. Un abrazo fraternal para todos y bendición, y espero serviros siempre en una vida sincera y honesta delante de todos vosotros y delante de Dios. Amén. Hasta una próxima ocasión. Gracias.